Muy buenas a todas las hermanas, hermanos, amigas y amigos que están en este momento viendo este video. Les saludo muy afectuosamente. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y lo hemos titulado ¿Qué es el Evangelio y su importancia para la salvación? El Evangelio, en pocas palabras, como dice Marcos, el apóstol Marcos en su Evangelio, capítulo 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él escribió ese Evangelio de Marcos y ahí escribió lo primero que escribió fue el principio del Evangelio de Jesucristo de Dios, queriéndonos decir que esa palabra escrita allí por los apóstoles es el Evangelio de Cristo, donde está todo lo relacionado. El Evangelio es la palabra predicada y enseñada por el Señor Jesús, donde está escrito todo sobre su vida, desde su concepción, su nacimiento, su vida pública, donde están sus palabras, milagros y señales, su entrega para morir por nosotros, padeciendo ofensas, golpes, latigazos, etc., para luego ser clavado y colgado en la cruz donde murió, y luego al tercer día resucitar de entre los muertos, para luego de estar 40 días acá enseñando a sus apóstoles, ascender a los cielos, donde está sentado a la diestra del poder de Dios. Conocer esa palabra del Evangelio es muy importante para nuestra salvación. Porque, como dice el apóstol Pablo, y esto es importante, el apóstol Pablo sí conocía esta verdad de que en el Evangelio está el poder de Dios para la salvación. Yo lo dice de una manera textual en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice él: porque no me avergüenzo del Evangelio, donde está el poder de Dios para la salvación a todo el que cree. O sea, si usted cree en Cristo, y yo como también creo en Cristo, tenemos que buscar del Evangelio, leerlo, estudiarlo, meditarlo, porque lo enseña el apóstol Pablo, claro, inspirado por el Espíritu Santo, que en el Evangelio está el poder de Dios para salvación a todo el que crea en Cristo. Por eso se hace necesario que toda persona que crea en Jesucristo le preste mucha atención a esa palabra de nuestro Señor, leyéndolo, estudiándolo, meditando en su palabra y obedeciendo sus mandamientos que Jesús nos dejó allí, porque de esa manera depende nuestra salvación. No es solo creer o tener fe en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz, como lamentablemente en muchas iglesias se está enseñando esta doctrina apóstata, que solamente con tener fe en Cristo y en su sacrificio ya son salvos y tienen vida eterna. Y eso no es así, porque el apóstol Pablo dice que es en el Evangelio donde está el poder de Dios para la salvación a todo el que cree. El Espíritu Santo no iba a inspirar una palabra que era mentira. Si se la inspiró a Pablo, porque es la verdad. Bien claro que nos enseña el apóstol Pablo en la carta de Romanos que en el Evangelio está el poder de Dios. ¿Cómo es eso?, preguntará alguno. ¿Por qué? ¿Por qué está en el Evangelio el poder de Dios para la salvación?, preguntará otro. Muy sencillo, porque en el Evangelio Jesús nos dejó sus mandamientos que usted y yo debemos de obedecer para que el Espíritu Santo de Dios nos santifique y de esa forma Jesús sea como juez de vivos y muertos, nos dé eterna salvación o vida eterna. Si usted y yo anhelamos que en verdad Jesús sea el autor de tu salvación y mi salvación, entonces tenemos que preocuparnos y ocuparnos por buscar del Evangelio, estudiar esa palabra y vivir esa palabra, porque el mismo Jesús nos dice en Juan 17, capítulo 17, versículo 17, que le pide al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es en el contexto de esta palabra que Jesús hace una oración y está allí transcrita en el capítulo 17 de Juan, donde él en la oración le pide al Padre y le dice que nos santifique en la verdad, que su palabra es la verdad. Y su palabra que es la verdad es en el Evangelio. O sea, usted y yo vamos a ser santificados por medio de la palabra del Evangelio, como dice Jesús, pero a los que lo obedezcan, claro, porque el Espíritu Santo es quien nos va a santificar cuando andamos en obediencia a esa palabra del Evangelio, y por eso es que Jesús nos va a salvar. Pero es el mismo apóstol Pablo quien escribe en Hebreos 5, 8, 9 lo siguiente: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Es el Espíritu Santo quien a través de esta palabra inspirada al apóstol Pablo nos enseña y nos confirma que el Señor Jesús
solo va a salvar a todos los que le obedezcan. Claro está, para poder obedecer, primero tienen que haber creído en Jesús. La salvación eterna no es solo por fe en Jesús y en su sacrificio en la cruz, como lamentablemente se está enseñando en muchas iglesias en el día de hoy. Es por la fe en Cristo, en su sacrificio y la obediencia del Evangelio. Por ello es que el apóstol Pablo nos enseña que en el Evangelio está el poder de Dios para tu salvación y mi salvación, porque allí están los mandamientos o la palabra de Cristo por la cual vamos a ser juzgados en el día postrero, como nos enseña el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 48 al 50, donde dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, el que no reciba sus palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En este texto bíblico, antes mencionado y hablado por Jesús, Él en su amor por nosotros, nos advierte claramente que el que no reciba sus palabras, refiriéndose al Evangelio, claro está, que el que no reciba sus palabras, o sea, que no acepte y obedezca a su Evangelio, ya tiene quien lo va a juzgar en el día postrero, porque es por esa misma palabra del Evangelio como usted y yo vamos a ser juzgados en el día del juicio de Dios. Y si somos desobedientes de esos mandamientos que Jesús nos dejó en su Evangelio, no vamos a disfrutar de la vida eterna. No vamos a ser salvados por Jesús, porque solo tendrán vida eterna aquellos que obedezcan o que obedezcamos su palabra, que es el Padre. Dice Jesús en ese texto bíblico que los mandatos o mandamientos del Padre son vida eterna, como claramente lo expone en Juan capítulo 12, versículo 48-50. Entonces, hermanos, no tenemos que preocuparnos, simplemente debemos de leer, estudiar y obedecer el Evangelio, porque ahí está el poder de Dios para salvación, como claramente nos enseña el apóstol Pablo. En consecuencia, además de tener fe en Jesús y en lo que hizo por nosotros en la cruz, debemos de creer y obedecer sus palabras del Evangelio, donde están sus mandamientos que el Padre fue el que nos envió esos mandamientos a través de Jesucristo para que recibamos la herencia de la vida eterna si los obedecemos. Y si alguno no está obedeciendo el Evangelio, no se preocupe, solamente ocúpese de pedirle a Dios perdón por no estar en obediencia y de pedirle a Dios su ayuda. Con el poder de su Espíritu Santo ponga en usted ese deseo, ese anhelo, de ese querer como el hacer, de leer, estudiar y obedecer esa palabra del Evangelio, donde está la salvación para todo el que crea en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo video.